Es muy importante que aunque haya pasado el terremoto, no usar el ascensor. Tener todo preparado para salir en menos de un minuto de casa. Porque hay otro factor. Aunque el Estado te pueda atender durante 72 horas, las 72 horas son las peores. Qué cómodo es estar preparado. ¿No? ¡Wow! Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Seguramente. Hola Jesús, ¿cómo ha ido la semana? Hola, Nivel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estoy emocionada por este capítulo. ¿De verdad? Sí. Vamos a hablar de un tema que llevo investigando ya tiempo y estoy emocionada por hacerte muchas preguntas de muchas cosas. Muy bien, pues venga, dispara. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es sobre la mochila de emergencia, que la Unión Europea está comentando que todos tenemos que tener una mochila de emergencia en casa, que en caso de emergencia pues hay que tener todo preparado para salir en menos de un minuto de casa y que hay que tener agua, los documentos, comida, etcétera, Sí, etcétera, etcétera. lo han vuelto a decir ahora, lo han refrescado. El problema, hay muchos problemas de concepto, ¿no? En todo esto de la mochila. Realmente no necesitamos una mochila de seguridad. El concepto de la mochila nace en los países donde hay riesgo sísmico y donde sí hay que salir corriendo de casa en menos de un minuto, ¿no? O sea, si haces un repaso de las últimas emergencias que hemos tenido en España, de las emergencias graves, pues ves que la mayoría no han necesitado evacuar la vivienda, justo al revés. En muchas ha habido que confinarse, ¿no? Entonces, el concepto de 72 horas, que es una innovación muy grande en la Unión Europea, porque en nuestro mundo se suponía que pasara lo que pasara, iba a llegar el Estado y nos iba a solucionar la papeleta, ¿no? El cambio de paradigma es cuando dicen, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Con el bienestar tenéis que buscaros la vida durante 72 horas, que es realmente el significado. Entonces, ¿por qué es importante decir que no necesitas la mochila? La mochila probablemente la necesitarás también, ¿no? Pero el problema es que te dicen, cuando yo he visto un montón de vídeos de mochila porque me entretienen, ¿no? Además, y además siempre aprendes algo, no está nada mal, ¿no? Me llama mucho la atención que te dicen, pues 2 botellas de 1,5 litros en la mochila, ¿no? De agua, porque es todo lo que puedes transportar. O sea, no va, como metas mucho más, ya la mochila se te va a un montón de kilos. Y no es eso lo que te están diciendo. Te están diciendo que tienes que sobrevivir 72 horas sin ayuda. Entonces eso significa que lo primero de todo es que tienes que garantizar que tu casa va a ser habitable durante 72 horas en condiciones especiales. Es decir, sin luz, sin agua y todas estas cosas. Entonces, no te llega con 2 botellas de 1,5 litros de agua, ¿no? Entonces, es lo que hablamos siempre. Lo primero de todo, igual que pasa en ciber, igual que pasa en todas las especialidades de seguridad, lo primero de todo que tienes que hacer es un análisis de riesgo, ¿vale? Y tienes que saber dónde estás y a qué te puedes enfrentar. Y una vez que tienes solucionado dónde estás y a qué te puedes enfrentar, puedes empezar a seguir subiendo escalones, ¿no? Y empezar a pensar en lo imposible, ¿no? Que siempre es lo mismo. O sea, yo me preparo para las emergencias que puedo tener en mi entorno y luego digo, vale, y ahora imagínate que se borra mi casa del mapa y tengo que salir corriendo en un minuto. Pues, ¿cómo me preparo? ¿Vale? Entonces, si quieres, podemos ir lo primero de todo haciendo un repaso de las emergencias y luego comparamos tu situación con mi situación, ¿vale? Me o sea, parece yo muy en el bien. norte de España y tú en el centro de Suiza, ¿vale? Uh-huh. Pues venga, vamos a darle. ¿Qué emergencia recuerdas? Si quieres, nos ponemos en la pandemia, que ya son 5 años atrás, y si contamos de la pandemia hacia aquí, la pandemia fue una emergencia muy grave, en la que nos tuvimos que confinar en el domicilio con poco aviso para muchas personas. Yo tengo una anécdota muy buena que uso siempre respecto a la pandemia y es con mi hija pequeña, que entonces tenía 12 años y bueno, en casa siempre hemos estado preparados para la pandemia, ¿no? Yo viví la pandemia del año 2003, que fue una pandemia de coronavirus también, y que también tuvo su origen en China, en la zona de Cantón abajo, pero fue
que es la base de todas las películas estas de estallido y todas las películas de virus, empezaron ahí, ¿no? Lo que ocurrió es que tuvieron una pandemia de coronavirus exactamente igual que la que tuvieron en Wuhan, pero en Cantón. En el año 2003 China era como una caja negra, nadie podía moverse con libertad ni hacer absolutamente nada. Y entonces corrieron rumores de que la gente estaba confinada en sus casas, de que no los dejaban salir, de que todo el mundo iba con máscaras, de que iban limpiando las calles con lejía y estas cosas, pero todo quedaba en el mito, porque no había imágenes, no había ningún dato y nadie se podía acercar a esa zona. De hecho, las mayores evidencias de que ocurrió es que no se podía acceder a todas esas zonas. Entonces, el caso cero, porque en ese caso sí que hubo paciente cero, que es lo que tiene que ocurrir con toda pandemia. El caso cero fue un médico que viajó a Hong Kong y en un ascensor, debió toser el pobre, ¿no? Se produjo el contagio, ¿vale? Y ahí había 2 canadienses, un taiwanés y todas estas cosas, ¿no? Yo he trabajado muchísimo en Taiwán y eso lo tienen clavado como una espina. De hecho, fueron los que reaccionaron. Pero bueno, de la pandemia ya hablaremos otro día. En aquel caso se pudo cortar con las medidas no farmacológicas y con el trazado de casos. Se hizo lo que hay que hacer en una pandemia: buscar todos los casos, hacer la rama hasta el caso cero y aislarlos a todos para que no contagien a nadie más. Y aquello se paró, ¿vale? Cambió el reglamento sanitario internacional y en el 2009 tuvimos otra pandemia. O sea, tuvimos una pandemia incipiente. Era una pandemia de gripe que acabó en nada. Pero se activaron todos los recursos, todo el mundo compró mascarillas y todas esas cosas. Esa pandemia era la gripe del cerdo, de swine flu, y yo estaba viviendo entre Singapur, Taiwán, Hong Kong y Shanghái. Me movía, cada 2 semanas me movía por todos esos sitios, ¿no? Y yo viví lo que eran los aeropuertos, con los pasillos, la toma de temperatura. De hecho, confieso algo malísimo que he hecho en mi vida. Claro que crees? sí, cuenta, ¿Sí? cuenta. Claro. Vale, pues yo llegué a tal situación de respeto al asunto que, aunque me notaba perfectamente sano y demás, pero me tomaba un antitérmico 1 hora antes de que llegara de aterrizar el avión. Así Porque es, me daba pánico. Me daba horror porque veía a unas personas ahí vestidas con ropa sanitaria y con las protecciones, las mascarillas, todos llevábamos mascarilla, y que los metían en una sala que tenía una cristalera y veía ahí a la gente que iban apartando por la temperatura. Y yo decía, Dios mío, o sea, si no lo tengo, lo pillo, ¿no? Y hice eso, no debería haberlo hecho, eso es una barbaridad, no lo hagáis, amiguitos. Y ya está, pero bueno, en aquel momento me daba mucho miedo. El caso es que en casa, desde el año 2003, siempre hemos tenido mascarillas, alcohol, guantes. Nosotros no hablamos nunca de mochila, hablamos de armario de emergencias. Y entonces en el salón tenemos un armario que son todo puertas iguales y hay 2 puertas que pertenecen a las emergencias, ¿no? Entonces siempre han estado ahí. Y siempre ha habido historias en casa, porque claro, las mascarillas pues eran muy bonitas, ¿no? Y mis hijas, pues de vez en cuando siempre encontraban una excusa o alguna historia para coger una mascarilla y utilizarla, ¿no? Y era el mito. ¿Para qué está eso? Por si un día hay una pandemia, ¿no? Y entonces, el día que llegó la pandemia, nosotros sacamos a las niñas del colegio casi 2 semanas antes, 1 semana y 4 días antes de que dieran la orden de sacarlo, porque ya era obvio que estaba circulando y ya la cosa no iba a ningún sitio, ¿no? Entonces la sacamos del cole y ya teníamos las mascarillas, ya teníamos todo. Y mi hija dijo la palabra mágica, dijo: papá, cuando ya estaba todo el mundo confinado, cambiamos los muebles, compramos un ordenador más para poder trabajar todos en casa y se suponía que acabaríamos teleestudiando y todo eso. Y entonces mi hija me dijo: jo, papá, estaba así sentada en medio del salón, que habíamos puesto una mesa enorme con todos los ordenadores, y dice: qué cómodo es estar preparado. ¿No? Y yo dije, Wow. mira, pues esa es una de las claves de la autoprotección, ¿no? Porque además ellas no tenían
demasiada ansiedad. No se enfrentaban a algo nuevo. Era algo que habían vivido siempre y sabían que ahí había unas mascarillas porque a veces, porque un resfriado nos podía poner a todos de rodillas si era nuevo, ¿no? Entonces, bueno, otro día te cuento lo que sufrimos en el trabajo. O sea, eso fue horrible, porque nadie nos entendía, nadie nos hacía caso, nos despidieron de algunos sitios, o sea... ¿En serio? En serio, claro. Nosotros llegábamos ahí y decíamos, a mitad de febrero, decíamos, tenemos que activar el protocolo de pandemias. Lo teníamos en los planes de autoprotección y en los planes de contingencia. Y nos decía, ¿pero qué dices? Y en algunas instalaciones, de hecho hay una que yo tengo la espinita clavada, pero nunca lo he hecho, ¿no? Que me llamó el médico de la institución. Tenían un médico, me dijo que era un bárbaro, que era un loco, y que se iba a encargar de que no volviera a trabajar nunca más para esa organización. Por plantearles que tenían que sacar las mascarillas del armario y empezar, porque las tenían, y tenían que empezar a ponérselas. Y me dijo todas esas burradas. Supongo que se acordaría mucho de mí a mitad de marzo, claro. y en abril y en mayo, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos. La anécdota, que es una de las reglas de la autoprotección, es que estar preparado, sobre todo, es cómodo, ¿de acuerdo? Primero, porque no te enfrentas a algo desconocido, y segundo, porque como estás preparado, te puedes dedicar a otras cosas que a lo mejor son muy necesarias en ese momento, ¿no? Qué cómodo es estar preparado. Sí. Debería ser el eslogan del podcast. ¿Lo cambiamos? Podría ser, porque... Sí, me encantó. Después del apagón, que ahora vamos a ir al apagón, muchos de los lectores del manual de autoprotección, que lo publicamos el 6 de diciembre, pues en abril hubo un apagón, ¿no? Entonces el manual trabajaba el apagón y qué era lo que había que hacer y demás. Y la mayoría de la gente respondía, bueno, como mi hija, ¿no? Que decían, oye, pero qué cómodo, oye, qué bien, he ayudado a mis vecinos, pero qué pasada, soy la más guay de mi urbanización, ¿no? Porque tenía una batería que se cargaba con el sol, ¿no? Y entonces pudo dejar que cargaran sus vecinos. Bueno, entonces tenemos la pandemia en la que hay que confinarse. Luego no necesitas una mochila, lo que necesitas es que tu casa se pueda sobrevivir, porque hay otro factor. Aunque el Estado te pueda atender durante 72 horas, las 72 horas son las peores. Es cuando más nervios, cuando más problemas. O sea, la gente que tuvo que salir a comprar el día del confinamiento o el día antes del confinamiento, pues se encontró, supongo, con los supermercados vacíos y todas estas cosas, y con muchísima gente, lo cual entrañaba muchos riesgos en el caso de una pandemia, ¿no? Y por supuesto sin mascarillas porque no tenían, ¿no? Bien, entonces, después de la pandemia, pues hemos tenido inundaciones de todo tipo, que la inundación, salvo que tu casa se vea destruida o sea solo de una planta, lo lógico es que tengas que seguir viviendo en tu casa, ¿vale? Luego necesitas adaptar, de nuevo tenemos otra situación en la que hay que adaptar su casa. El apagón, obviamente, pues te quedas en tu casa. Hemos vivido el volcán de La Palma, ¿vale? Que tienes que salir corriendo, pero bueno, yo sobre lo de salir corriendo, por ejemplo, un volcán te avisa, o sea, lo del volcán de La Palma llevábamos 2 semanas que se había deformado un montón la montaña, que tenía ahí una barriga que iba a reventar, y el que no quiso estar prevenido es porque no quiso creérselo, ¿no? Yo recuerdo a un señor que estaba grabando, solo se ve lo que él graba por teléfono, y se ve que arranca el volcán y que está, y dice, ostras, que sí que está, ¿no? Y que nos tenemos que ir. Y su mujer estaba tomando el sol en una hamaca, y se ve el volcán, su mujer tomando el sol y él diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Yo siento que en muchos casos este concepto o esta idea de estar preparado a veces se malinterpreta como ser un exagerado. ¿No te ha pasado alguna vez que te dice, hola, pero qué exagerado él es o qué pesimista? Sí, y eso también lo trabajamos. O sea, una norma de autoprotección tiene que ser algo que no te cueste mucho, ¿vale? O sea, primero tiene que estar justificado, ¿de acuerdo? Y tiene que ser una medida racional. Tiene que ser buena, o sea, te tiene que dar más de lo que te quita,
no tiene que costar un gran esfuerzo, tiene que ser legal y todas estas cosas. O sea, lo definimos perfectamente. Y bueno, ser exagerado o no ser exagerado, yo no sé qué hubiera pensado la gente si hubieran sabido que tenía un armario lleno de mascarillas en casa, pero sé lo que piensan después, ¿vale? ¿No? Que dice, parece increíble, o a mí también me hubiera gustado, ¿vale? Pero bueno, esas cosas son como son. Inundaciones, ya las hemos dicho, el volcán que tienes que evacuar. Si hubiera producido un terremoto, pues en según qué circunstancias tendrías que evacuar, en otras no. Y bueno, y en un incendio forestal tienes que evacuar temporalmente, pero sabes si vas a tener que evacuar. Quiero decir, si tienes que evacuar por un incendio forestal, estás en unas condiciones que son evaluables previamente y tienes que saber cómo va, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, que un incendio forestal te coja desprevenido es una situación muy rara, ¿vale? Y lo que dice la autoprotección es que te tienes que ir antes. Cuando empieza el incendio y hay riesgo, tienes que abandonar la zona, no esperar a que venga la Guardia Civil a sacarte de casa, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces ya hemos hecho el repaso ya hemos visto situaciones en las que te tienes que quedar y en las que te tienes que ir, ¿no? Lo siguiente es determinar cómo es tu casa y en qué zona vives. Lo más fácil es determinar los riesgos de protección civil. Los españoles lo tenemos difícil, porque aunque los riesgos están todos, pues no hay una forma muy sencilla de acceder a esa documentación. Ahora cuéntame lo de los suizos, ¿qué tal? Pues en Suiza yo siento que es bastante sencillo porque hay una página web en donde están todos los riesgos a los que se pueden enfrentar, qué hacer. Aquí se prueban también las sirenas de emergencia una vez al año y esa vez que escuchas todo y que te asustas un poco, ahí te recuerdan, oye, que existe una app que se llama la Swiss Alert, que esa app te alerta de todo tipo de riesgo de lo que vaya a pasar. También Meteo Suisse, riesgos climáticos. Y en esa página web están los riesgos de los más altos, dependiendo del cantón, y también información histórica. Por ejemplo, en Basilea, aquí pues, sucedió el peor terremoto que ha afectado a Europa históricamente en 1309, que destruyó gran parte de la ciudad. Y por eso a mí me da un poco de miedillo el tema de los terremotos, pero sí que hay bastante información. También puedes ver, según dónde vives, el tipo de suelo y si hay un terremoto de alta magnitud, cuál es la probabilidad de que eso pues suceda algo y lo puedes considerar. Y entonces tú sabes aquí, en qué tipo de suelo estás. Sí, un suelo que, bueno, dice que es riesgo alto, así que no es lo mejorcito. Vaya. Pero bueno, es lo que hay. Lo otro curioso de aquí, cuando llegas y te mudas para acá, lo primero que te dan es una pastillita de yodo, porque aquí a número de kilómetros hay centrales nucleares y dicen, bueno, si llega a haber algo que afecta a esa central nuclear, anunciaremos a toda pastilla que te tienes que tomar esa pastillita si tienes, creo que menos de 65 años o si tienes algunas condiciones y demás, que ellos anunciarán para poder eliminar ese riesgo. Eso me pareció súper guay cuando me lo dieron, a la vez da un poco de miedo, pero me parece muy bien que piensen eso y que te la dan gratuitamente y de hecho tienes que ir a buscarla porque si no te llega una carta de, oye, no la has buscado, ¿qué te pasa? Y está todo muy como milimétricamente considerado. Pero a mí lo de los terremotos, te diré que a veces pienso, oye, ¿qué pasa si hay un terremoto aquí? ¿Cómo sé si debo salir de casa? ¿Cómo salir de casa? Tener la mochila, ¿qué pasa si estoy en el trabajo? ¿Qué pasa si estoy en el medio de la nada? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Y bueno, he buscado algunos vídeos de YouTube al respecto, pero aún así no estudié aquí, entonces nunca he hecho un ejercicio de ¡hala, que hay un terremoto a correr! ¿Qué haces? Te metes bajo de la mesa. Está muy bien, ¿vale? O sea, digamos que los suizos lo hacen bien, ¿vale? Y en los demás sitios, pues hacemos lo que podemos, ¿de acuerdo? En España, toda la información sobre los riesgos de protección civil está en la web, lo que pasa que no es fácil
y no puedes, lo mismo que tú puedes hacer de que puedes ir a visitar tu barrio y ver cuál es el riesgo sísmico de tu suelo, pues aquí de eso ni hablar, ¿no? Tienes que acudir a los planes de protección civil. Vas a las evaluaciones de riesgos y entonces ves los mapas y ves la mancha de inundación, ves la zona de riesgo forestal, la de riesgo sísmico y demás, y te tienes que buscar la vida, ¿vale? O sea, por ejemplo, en 50 kilómetros alrededor de todas las centrales nucleares españolas, las farmacias tienen un depósito especial de las pastillas de yodo, ¿no? Ese yodo es muy importante porque uno de los elementos que salen a la atmósfera en caso de un accidente nuclear, en caso de que se funda un reactor y quede expuesto, es yodo radiactivo. Entonces lo absorbemos. Nunca me acuerdo cómo se llama siempre me pasa lo mismo en todos los cursos. ¿La tiroides? ¿No? Eso es. La tiroides se almacena en la tiroides y puede causar cáncer, ¿no? Bueno, puede causar cáncer, no, causa cáncer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se satura con yodo y entonces ya no absorbes el yodo radioactivo y por tanto ya no lo tienes ahí, con lo cual pues evitas ese problema. Es uno de los 3 fármacos que son activos cuando pasa una cosa de estas y está bien, sobre todo con los niños y todas estas cosas. Entonces en España también, en los colegios que están alrededor de 50 kilómetros, se hacen los simulacros en los que le dan un caramelito y todas estas cosas y aprenden a que se lo van a tener que tomar. Los cuarteles de la Guardia Civil también tienen dotación por si acaso pasa algo. Y bueno, pues digamos que la diferencia está en que en Suiza no tienes que ser proactivo, es decir, el Estado se asegura de que haces las cosas bien, como por ejemplo pues lo de ir a recoger la pastilla, y aquí te tienes que buscar la vida, ¿de acuerdo? Luego son sensaciones muy diferentes. ¿Tu familia ve este podcast? Claro, sí. Uy, pues a lo mejor hay cosas que te tengo que decir en privado. Uy. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre la pastilla? No, sobre el terremoto. Ah. El tipo, en una misma ciudad, el tipo de suelo donde estás asentado y cómo se transmiten las ondas es fundamental y es la clave de todo, ¿no? Entonces, en lugares donde son muy frecuentes los terremotos, por ejemplo, Ciudad de México, pues ya sabes dónde tienes que coger tus oficinas y tu alojamiento, porque son los sitios muy caros, ¿vale? Los que son baratos no hace falta que te vayas. También están los mapas y demás, pero ya está. Entonces es posible que si vas a estar si vas a estar 1 año o 2 no pasa nada, pero si vas a establecerte en la zona tienes que buscar otra vivienda, ¿vale? En la zona donde el riesgo sísmico sea menor, porque se puede caer toda la casa, ¿vale? Entonces cuanto menor sea el riesgo, pues mucho mejor. Pero en ese caso lo mejor sería salir corriendo por las escaleras, por supuesto. Sí, y claro. Irme a campo abierto y... Sí, porque, o sea, depende de cómo te coja y qué esté pasando. O sea, si está temblando todo, te tienes que quedar, o sea, no puedes salir corriendo porque te puedes caer, te puedes estampar, caer al vacío, pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Pero en el momento que pasa la primera onda tienes que abandonar. O sea, en el momento que es seguro tienes que abandonar. Yo veo, por ejemplo, siempre detrás de ti ese cuadro de Riverside, ¿no? Que debería estar atornillado y no tener cristal, ¿no? Ok. No pasa nada porque es digital. Y esa estantería también tendría que estar atornillada, ¿no? Sí. Si quieres un día, no sé si en el podcast o en privado, te paso el curso de formación para zonas sísmicas de todo lo que hay que hacer. Porque además es muy entretenido porque lo hacemos con vídeos reales de personas que están viviendo un terremoto y que por alguna razón se está grabando y lo hacemos para que se vean todos los errores que se cometen, ¿no? Y que la mayoría tienen que ver con la prevención. Hay que tenerlo siempre en cuenta antes de que ocurra y que esté todo preparado y eso, ¿no? Es muy importante. ¿Tienes ascensor en casa? Sí. Vale. Es muy importante que aunque haya pasado el terremoto, no usar el ascensor. El ascensor no se debe usar
Normalmente se habla de no usar en caso de incendio, pero no se debe usar en ningún caso de emergencia porque no sabes a dónde te lleva, ¿vale? En el caso del fuego está muy claro que a lo largo de ese movimiento que hace tan rápido por un montón de plantas, pues te puedes poner a gases calientes, a humo, a llamas y demás. Y en el resto de los casos, o te puedes ahogar, porque si los bomberos ya han empezado y... Bueno, los bomberos lo primero que hacen es apagar la luz, o sea que no puedes bajar el ascensor, ¿no? Pero en el caso de inundaciones o de un terremoto, se puede haber inundado el hueco del ascensor y te ahogas, o sea, porque el ascensor llega, se queda parado y no puedes salir de ahí, o sea, son situaciones muy complicadas. Eso ya ha ocurrido hace un par de años, ocurrió en una inundación en un pueblecito de Toledo, que un chico bajó al garaje para intentar ayudar a sacar los coches y se ahogó en el ascensor porque entró en la zona, se inundó el ascensor. Vamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero estábamos hablando de las 72 horas. Ujú. No, pero lo del ascensor me parece muy importante porque quizá en Sí, el momento de una emergencia el instinto de supervivencia lo que te diga es sal de aquí inmediatamente y puedes pensar en ese segundo que la forma más rápida de salir de ahí es a través del ascensor, pero es un arma de doble filo. sí, lo más lógico es pensar que el terremoto ha podido dañar el ascensor, entonces que te Claro. puedes encontrar con cualquier cosa, ¿no? Incluso quedarte atascado sin más, o sea, entonces, bueno, en el caso del terremoto, en cuanto sea seguro poder salir, o sea, bueno, si todo se está cayendo, pues hay que salir huyendo, pero bueno, tienes que identificar cuáles son las paredes maestras de tu vivienda, que son las que van a resistir, cuáles son los muros pantalla, y arrimarte a ellos, ¿vale? Evitando pues todo lo que sea de cristal y todo lo que te pueda hacer daño, ¿no? Y Yo que había visto lo de la recomendación de quedarte bajo el marco de la puerta, ¿no? depende de la puerta. Ah, Es claro. que, entonces, y aparte, quedarte en el marco de la puerta es una posición muy complicada. ¿Vale? Vale. O sea, todo el mundo cree que que el marco de la puerta va a resistir mejor y no hay ninguna razón objetiva para pensar que eso vaya a ocurrir en una construcción normal, depende de la construcción, ¿vale? O sea, en muchos casos es mucho mejor simplemente apoyarte y quedarte pegado a una pared resistente porque las cosas irán apoyando y en el hueco tú te vas a quedar sobreviviendo, ¿vale? Y si el paso de una puerta, que normalmente esas paredes son bastante débiles, si se colapsa sobre ti te puede hacer mucho daño, ¿no? Pero bueno, vayamos a la materia, que la materia es qué nos ha dicho la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea lo que nos ha dicho es que intentemos, o sea, que seamos capaces de sobrevivir durante 72 horas. Entonces, lo principal de 72 horas es el agua, ¿vale? Porque una persona 24 horas sin agua ya va a tener graves dificultades y a las 48 horas empezarán los delirios y demás y a las 72 fallece. Nosotros siempre decimos que lo primero que hay que hacer es medir cuál es el stock de agua en tu casa. O sea, Ujú. en Suiza supongo que beberéis agua del grifo, ¿no? Sí. Vale. Porque beber agua embotellada en Suiza es como una especie de insulto. Igual hay prácticamente es lo mismo en todos los países escandinavos también y demás, que apareces con un botín y te dicen, ¿y tú? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Exacto. Entonces hay que tener un stock de agua, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí bebemos agua embotellada, entonces sabemos que la cantidad que compramos todos los sábados, que es cuando viene la compra, pues la mitad de esa cantidad es nuestro stock de agua, ¿vale? Porque trabajamos con la media. El primer día estará toda y el último día prácticamente no habrá, ¿no? Entonces, sabemos cuál es ese stock medio y lo que hacemos es compramos, la primera vez compramos el doble. Y entonces lo que hacemos es, tenemos toda el agua de la semana, nosotros guardamos agua para una semana en casa y entonces todo el agua de la semana está guardada en un armario y cuando llega el pedido del supermercado sacamos ese agua, ponemos el agua que llega y así siempre tenemos agua para una semana para toda la familia, para beber, ¿vale? ¿Y cuántos litros son por persona?
Pues nosotros usamos una regla de la garrafa de 8 litros, porque aquí la compramos en garrafas de 8 litros que luego la distribuimos en otras garrafas. Entonces consideramos que tenemos que tener 2 garrafas por cada persona, ¿vale? Para estar bien. O sea, Entonces, 16 litros por persona. sí, 16 litros por persona. Wow, es mucho. Es mucho, es una semana de agua, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que cuando una persona está enferma, cuando hay estrés, si ha sufrido una herida, el consumo de agua es muy superior. Y bueno, además hay que contar con que hay alimentos que hay que hidratar y demás, ¿no? En una situación límite solo podría servir los alimentos para calentarlos, porque eso es lo que genera menos gases dentro de la vivienda, y entonces necesitas también agua para hervir. Y aunque uses tapa para recuperar el vapor y demás, pues es conveniente tenerlo, ¿no? Entonces nosotros vamos haciendo esa rotación de garrafas que, bueno, una vez que te acostumbras, pues ya no es incómodo, es lo normal. El agua sería una situación muy extraña, ¿vale? Pero porque normalmente siempre pensamos en emergencias locales. Entonces, si la emergencia es solo local, si solo ha ocurrido en una ciudad o en un pueblo, lo más normal es que inmediatamente empiecen a transportar camiones llenos de botellines de agua embotellada, ¿no? Entonces, el agua enseguida deja de ser un problema cuando la emergencia es local. Pero, sin embargo, en un apagón, si el apagón se alarga durante 7 días, no tienes agua de consumo, ya el agua del grifo deja de salir en un par de horas o 3, dependiendo de dónde estés ubicado dentro de la ciudad, puede ser un poquito más, pero no mucho más, y llega un momento, y si en todo el país no hay agua, la distribución va a ser complicada, ¿vale? En botellas. Primero se agotaría el stock que hay en los supermercados y demás, pero bueno, sería complicado. Y tarde o temprano se empezaría a repartir el agua en cisternas. Entonces es por eso que nosotros decimos que siempre en cada casa tiene que haber una garrafa plegable de estas de plástico, de las que tienen grifo, ¿vale? No ocupan espacio prácticamente, y tiene que haber una garrafa por cada persona, ¿no? Y esa garrafa, que si son todos adultos, pues podría ser de 10 litros, y si no, pues que sea de 5 litros, ¿vale? Pero esas garrafas son fundamentales porque, claro, cuando pasa el camión de agua, ¿qué vas a bajar? ¿Con 3 o 4 botellas de 1,5 litros, con cosas así? Pues bajas con la garrafa y ya tienes una forma también de esterilizarla y de tratarla en condiciones. Y luego cuando llegas a casa, pues la pones encima de una mesa y con el grifo se maneja muy bien, ¿no? Y además, pues eso puede servir también porque si reparten sopa o espaguetis, pues abres el cacharro y tienes un contenedor, ¿vale? Claro. Que es lo importante, es plegable. Si lo tienes que meter en la mochila no tienes ningún problema porque prácticamente no ocupa y siempre tienes una capacidad de 5 litros a tu disposición, ¿no? Bien, entonces ese es un factor importantísimo que nunca se nombra en las mochilas, ¿no? El tener suficiente agua en casa para poder sobrevivir. Porque claro, la gente siempre se hace a la idea de que sale al monte y muchas veces el monte es algo mágico que no sabes muy bien. Dice, ¿a qué monte te vas a ir? ¿No? Entonces, Con a la donde paseas. navaja, con la cuerdita, con las cositas así como si fuéramos a hacer un Exactamente. campamento. Muy bien, entonces es el sitio al que paseas habitualmente cuando te das una vuelta por fuera de la ciudad, ¿no? Pero ahora imagínate 30.000 personas en ese montecito, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con la cuerdita y todo esto? Entonces, uno de los problemas que tenemos en autoprotección en general, ya lo has visto con todo, ¿no? Son las hipótesis, ¿vale? Y el trabajar en el mundo de lo hipotético y el no ser práctico, ¿no? Eso en ciberseguridad también pasa muchísimo, ¿no? Así Las es. falsas soluciones y todo eso. Entonces, debemos aspirar a eso, a ser sensato y racional. Por cierto, que no se me olvide que lo de la pastilla de yodo no es el mismo yodo que se da en la medicación normal de las personas cuando tienen algún problemilla, sino que se trata de unas dosis brutales, ¿vale? Que no tienen nada que ver. Yo lo calculé un día. Como no preparamos ni tenemos guión, esto es un fastidio. Luego podemos poner notas o algo así, ¿no?
pero calculé un día que necesitabas 1000 y pico pastillas de las que venden en la farmacia de yodo. Wow. Necesitarías ingerir 1000 y pico para tomarte lo que te han dado en una pastilla en Suiza, ¿vale? Porque se trata de saturar completamente la, esa, ese órgano que siempre olvido, la La tiroides, tiroides. ¿vale? Entonces, no se os ocurre ir a comprar yodo a la farmacia ni hacer cosas raras, ¿vale? Y en España tenemos un depósito por ley, que además se renueva cada 10 años y se publica en el boletín oficial del Estado, donde dice que sale a concurso la compra de las pastillas y donde quedan ahí a buen recaudo. Bien, ya he dicho lo del yodo. Entonces, lo siguiente es la comida, ¿vale? Entonces, comida para 3 días. Todos tenemos comida para 3 días en casa, ¿vale? Porque además lo primero que te tienes que comer es lo que hay en la nevera, ¿vale? Precaución básica siempre. A mí me gusta tener en el congelador eh, toda la base del congelador, de todas las bandejas del congelador, tengo pastillas de hielo, ¿sabes? Pastillas de estas de amoníaco que se congelan y que luego puedes usar en neveras portátiles, Ok. ¿vale? Para refrescar bebidas y Ujú. todas estas cosas. Pues todo el suelo de todas las bandejas está con hielo porque lo usamos cuando nos vamos a la playa y demás. Yo soy todavía de los viejunos que va con una nevera a la playa y tal. Y entonces, eso lo que te permite es que tienes una carga de hielo dentro del congelador, ¿vale? Entonces te va a permitir mantener más horas los alimentos en conservación. Y además, como está puesto todo el suelo, ocupa muy poquito espacio porque son muy finitas y reparte el frío de una forma bueno, absorbe el calor de una forma uniforme, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, si se va la luz, pones una cinta adhesiva para bloquear el congelador y que a nadie se le ocurra abrirlo por error o porque no te das cuenta y demás. Probablemente lo mismo con la nevera y en las primeras horas hay que cocinar todo lo que tengas en la nevera. Todo lo que sea fresco y esté en la nevera, pues hay que cocinarlo. Como lo vas a tener que cocinar dentro de casa, para evitar los gases, lo mejor es hervirlo todo y ya está. No tiene mayor complicación. ¿Qué pasa? Que necesitamos algo para calentar la comida, ¿vale? Y no sirven esos hornillitos pequeñitos con una pastilla porque ahí puedes calentar una dosis de comida y en según qué circunstancias. La gente tiende a no probarlos, ¿no? Como ahora ya nadie, yo como hice la mili y tuve que usar las raciones de campaña, pues ya me hago una idea de qué es lo que hay, ¿no? Y usar esas pastillas en casa es muy desagradable, ¿vale? Huelen fatal y generan muchos gases. Entonces, lo lógico es que en casa tengamos una alternativa para cocinar, ¿vale? Eso es fundamental. Para cocinar, que también puede suponer calentar agua, que podría ser potabilizarla. Entonces, ahora, ¿cómo es tu casa? Eléctrica, ¿no? Eléctrica, sí, Vale. pero tengo las pastillitas que son como con un gel de seguridad, que no sé si es lo mismo a lo que te refieres. Es una Sí. pastillita que tiene el gel, lo prendes y dura unas 2 horas, por así, que es lo que usamos para hacer el fondue. Muy Mira, bien. ¿Ves? fondue Es que más estrategia de seguridad. los suizos lo tenéis todo. A mí esa parte me gusta mucho, ¿eh? Por ejemplo, las mantas de supervivencia, que se supone que son mantas de algodón, no, de algodón no, de lana, de animal y demás, pues hombre, ponlas en el sofá y entonces ya tienen las 4 mantas, ¿vale? De dotación y el día que las necesites las sacas, no las tienes que poner ahí. Bueno, pues a mí esas pastillas no me gustan mucho, ¿vale? Me horrorizan desde la mili, pero son útiles, ¿vale? Lo que pasa es que si tienes que aguantar días en casa, tienes que tener una alternativa que te permita calentar la comida durante suficientes días, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos es un hornillo de interiores, que no es lo mismo que un hornillo de exteriores, y que exista butano, ¿vale? En casa. Y eso no Entonces, es peligroso para lo de los sí, incendios. ahora vamos. Entonces, esta es una medida que es cara y que ocupa mucho espacio, ¿vale?
Entonces, si tú tienes suficiente espacio en tu casa para guardar 2 botellas de butano y para tener una estufa catalítica de butano y para tener un hornillo, pues no hay ningún problema, ¿vale? Hazlo. ¿Vale? Y si no te supone, bueno, todo eso, pues el contrato de butano no sé cuánto será, 2 botellas de butano deben ser unos 30 euros, las dos juntas, una estufa catalítica son 100 euros y un hornillo pues puede ser 70-80 euros, ¿vale? Precaución, tiene que ser un hornillo de interiores, no los que se usan normalmente en exteriores. Y pues si tienes una terraza puedes dejar las botellas de butano perfectamente ahí sin ningún riesgo y además puedes usar ese hornillo pues para las cosas de la terraza, pues para un día hacer algo fuera y demás, ¿no? Entonces, que esa es la misma filosofía que usas tú. Tienes las pastillas en casa en suficiente cantidad y las usas para la fondue, con lo cual ya estás adiestrada en su uso y es una alternativa cuando no tienes sitio para el butano o no se distribuye butano en botella y todas esas cosas, ¿no? Entonces ya tenemos las dos posibilidades, ¿vale? Y hay que practicar y utilizar. Entonces, esa parte, la de calentar la comida, ya la tenemos. Y ahora tenemos que tener comida, ¿vale? Entonces, además ya sabemos que tenemos lo que había en la nevera, que normalmente ya da para 3 días, lo que había en el congelador, que probablemente te puede dar entre las dos cosas, pues lo más normal es que tengamos comida para comer 5 o 6 días tranquilamente, luego ya no habría que tomar más precauciones si no queremos ser más precavidos y es muy cómodo pues disponer de conservas y de tener un pequeño stock de conservas que esté ahí para una temporada, ¿no? ¿Qué es tu estrategia? Cuéntanos tu estrategia. Yo lo que tengo son unas 4 latas grandes de comida preparada, que son unos raviolis, unas lentejas, las cosas que venden aquí que solo se abre y se puede comer directamente. Y eso lo tengo en el trastero. No Muy me bien. ocupa mucho espacio y bueno, pero no, realmente lo compré así como por comprarlo y tener algo, pero no hice una estrategia de tanta comida para tanto tiempo, para o sea, ciertas circunstancias y Vale. demás. Pues lo lógico y lo adecuado es que siguieras esa estrategia. En Suiza tenéis todo el refugio nuclear, que ya hemos hablado del tuyo, y ya lo he visto, el tuyo, ¿no? Y en teoría, si se pusieran las cosas feas, habría una distribución de alimentos y de recursos para equipar los refugios, ¿no? Hay depósitos perfectamente organizaditos y distribuidos y alguien llegaría y te diría, oye, tienes que ir a por tu cesta, ¿no? Pero es conveniente tener una estrategia porque tienes la oportunidad de sobrevivir muchos días ahí, ¿vale? O sea, si la cosa se pusiera muy fea, pues como lo tienes, pues no está nada mal. Y de vez en cuando tienes que hacer el día de las conservas. Puedes hacer tu día de la catástrofe y dices, hoy vamos a comer como si estuviéramos en una catástrofe. Lo calientas con pastillas, os Estaría lo súper coméis. interesante eso, Claro, ¿eh? o Qué sea, divertido. Es casi como un y campamento, pero en la casa. efectivamente. Y ese es el día, o sea, una vez al año, ese es el día para comer de emergencia y es el día para probar, para recordar las estrategias, para releer los folletos y hacer algo divertido de eso. Puedes invitar a los vecinos o amigos, ¿vale? Y se hace el día de la emergencia. Hasta te puedes hacer un gorrito de papel de aluminio para parecer, ¿vale? Pero todo eso está muy bien. Ir practicándolo y hacer una cosa divertida a la vez que se entrena, ¿vale? Porque, pues a lo mejor no se te ha ocurrido cómo abrir la lata, son de abre fácil o no, se te rompe el abre fácil, qué tipo de apertura es la más sencilla y demás. Recuerda Marisol, ¿vale? Ya lo vamos a llamar la regla de Marisol. Qué cómodo es estar preparado, ¿vale? Entonces, el día del desastre es una gran fiesta para celebrar. Me encanta, me encanta. Y Mm. aparte también así puedes saber, incluso puedes practicar que cómo llamo a emergencias, que eso lo tratamos en otro episodio, dónde está el punto de refugio, cuándo debo ir, qué debo hacer. No sé si aquí me llegó un folletito
con los puntos más cercanos de emergencia, en donde hay Siempre. como una torre que tiene también, tú puedes pulsar un botón y en teoría yo imagino que eso será como llamar a emergencias, alguien me atendrá y ahí deben tener refugio y todo ese tipo de precauciones. En España eso hay también, porque no recuerdo haber No, recibido un folleto de no. eso. Ese, y menos mal, porque ese, bueno, en España sería bueno que lo tuviéramos, pero ese es nuestro trabajo cuando trabajamos en internacional y cuidamos de los trabajadores que empresas españolas mandan a otros países. Una de las cosas que hacemos es ese folleto, es identificar dónde están los posibles refugios y saber dónde, qué tienes que hacer en cada caso, ¿no? Sobre todo, piensa que hay muchos países ya que están expuestos, o sea, en la circunstancia geopolítica que estamos ahora mismo, estás expuesto a que haya una invasión, a que haya un bombardeo, y entonces tienes que saber a dónde dirigirte. En España, si no tienes un garaje, que normalmente casi todas las viviendas tienen un garaje con dos o tres alturas hacia abajo, que sería lo que podrías usar como refugio, pues tienes que identificar dónde hay un buen garaje, ¿no? Y normalmente el mejor sitio para refugiarte es un supermercado. Claro, porque está lleno de comida, ¿sabes? O sea, el garaje, si hay un garaje en profundidad con un supermercado encima, estás en el paraíso, ¿no? Pero bueno, hay, o sea, cuando eliges tu vivienda, estás tomando un montón de decisiones que no siempre sabes cómo irán, ¿no? Durante el apagón, nosotros tuvimos apagón hasta las 3 de la mañana, creo recordar, ¿no? Desde las 12 de la mañana hasta las 3. El agua dejó de salir a la hora y media o algo así. A mí, casualmente, me pilló en casa el apagón y bueno, lo primero que hice fue por un automatismo, en cuanto me di cuenta que, o sea, en cuanto me avisaron que era un apagón, bueno, hice unas cosas que son las que tenemos que hacer en la empresa. Envié el mensaje a la familia de que volvieran a casa, o sea, es un código que tenemos ya establecido de que hay que volver a casa por la forma más rápida. Y empecé a llenar las garrafas de agua, las garrafas plegables, sin saber muy bien si, porque debo confesar que aunque lo había predicho, había advertido y todo esto, tenía cierta sensación de incredulidad, ¿vale? O sea, no me lo podía acabar de creer, decía, ¿de verdad que...? Pero bueno, es una broma que no se puede hacer en público, ¿no? Lo que pensé. Y enseguida llegó ya mi hija pequeña y después llegaron las otras dos y ya empezamos a trabajar. Nosotros, de una forma intencionada, vivimos muy cerca del Hospital Clínico Universitario de nuestra ciudad. Entonces, eso significa que tuve teléfono durante todo el tiempo. O sea, el poste, todas las infraestructuras críticas, los postes de telecomunicación tienen sistemas autónomos de alimentación. Entonces pude llamar por teléfono y tuve conexión de internet normal por telefonía como iba a decir como siempre. Normalmente no me conecto a través del teléfono, pero vamos, como si no hubiera pasado nada. Aparte de eso, pues el que quiera tener ya sabe que tiene que ir al señor Musk. Y que es el mejor servicio que hay. Funcionó perfectamente y dio un servicio estupendo e ininterrumpido a todo el mundo, ¿no? Ese tipo de precauciones son ya un poco más difíciles, pero bueno, tienes que saber si vas a tener teléfono o no, si vas a poder avisar a la gente y cómo va a funcionar todo, ¿no? Entonces, lo siguiente, antes de llegar a las comunicaciones, hay que solucionar cómo vas a ir al baño, ¿vale? Porque eso es importantísimo. Tienes que ir todos los días varias veces. Entonces, y ese, por ejemplo, en Valencia, el agua yo creo que no llegó a ser un problema. Si lo fue la primera noche, ¿vale? Y entonces ahí entramos en la comodidad. O sea, claro, si no usas agua embotellada en casa y no lo tenías previsto, pues entonces cuando pasó la inundación se acabó el agua instantáneamente, ya no salía agua por el grifo. Pero lo otro que no podías usar era el baño, porque todos los sótanos estaban inundados, la mayoría de las cañerías rotas, y no puedes seguir enviando heces a tu sótano
porque estás convirtiendo eso en una masa biológica muy peligrosa, que realmente es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, una de las soluciones más sencillas es que tienes que tener previsto bolsas de basura de pequeño tamaño, o sea, del tamaño adecuado, y un balde. Pues si en tu casa se usa un balde, que normalmente en todas las casas hay un balde, pues hay que buscar que ese balde ajuste bien en la taza de un inodoro, ¿vale? Para que sea más cómodo de utilizar. Y entonces colocas la bolsa de basura, la abres en el balde, dejas defecas dentro de la bolsa y usas toallitas húmedas para limpiar, no papel higiénico, y luego lo cierras y ya está, porque no te vas a poder duchar, tienes que mantener una higiene extrema, ¿no? Entonces, eso con las heces. Y ya la bolsa, pues la dejas en algún sitio donde sea cómodo, no huele, no da ningún problema, salvo que el perro se lía mordiscos con las bolsas y entonces tendríamos una especie de catástrofe. En eso ¿Vale? estaba pensando en mi perrita, hacer la estrategia de Sí. como un perrito. Y en algunas veces con el perro es más complicado, con un gato no tiene ninguna dificultad, pero con el perro hay que usar alguna estrategia que puede ser muy complicado además, ¿no? Pero bueno, pero hay que pensarlo. Y el pis, pues la forma más sencilla es si se te queda con carga los sifones, ¿vale? El sifón no es más que un codo que dibuja una S, como nuestro logotipo, que mantiene siempre un nivel de agua que evita que suban los olores y demás. Entonces el sifón, lo normal es que se quede cargado si no haces ninguna barbaridad, y entonces puedes seguir haciendo pis. Pero porque lo que va a pasar es que parte del pis repondrá el agua y una parte saldrá. Y lo que necesitas es aislar ese pis para que no huela, para que no dé problemas. Entonces lo mejor es echar un chorro de aceite, que siempre tenemos en casa. Entonces echas un buen chorro de aceite, que haya un dedo de aceite, y eso ya hace una capa que aísla perfectamente de la orina, y es como si tuvieras un sifón pero con grasa. Pero Y lleva, ¿te refieres a un chorro de aceite en el inodoro? sí, o sea, haces que en el agua que ves en el inodoro tiene que tener un dedo de aceite. Entonces, para hacer el pis podría ser conveniente que hagas el pis en el balde y luego que vuelques el balde suavemente con cuidado en el inodoro, para que no arrastre mucho aceite en el proceso de orinar normalmente, ¿no? Para no tener que reponer el aceite, vamos, o gastar la mínima cantidad posible de aceite. Y bueno, pues con esto ya tendrías solucionadas 72 horas, porque ya tienes agua, ya tienes comida y ya tienes un problema muy serio, que son las heces y la orina. En un apagón, el problema habría que evitar depositar las heces en los inodoros también, aunque primero porque no tienes agua, ¿vale? Y segundo porque va a haber un problema muy serio con las centrales de depuración y todos los sistemas de bombeo, que en la zona donde estén pues empezarán a organizar un zapatiesto de mucho cuidado, ¿no? Entonces ya tienes eso. Siguiente punto, los medicamentos, ¿vale? O sea, para mí lo mejor que hay para los medicamentos es usar pastilleros, ¿vale? Todos deberíamos usar pastilleros, porque además en los tiempos actuales en los que tenemos muchos problemas de atención con el teléfono y demás, y ya no sabes si te has tomado la pastilla o no, entonces los pastilleros semanales son perfectos, ¿vale? Así sabes si te lo has tomado o no, y puedes controlar la medicación de toda la familia y sabes si se lo han tomado o si lo han hecho todo bien. Entonces nosotros lo que recomendamos es tener 2 pastilleros, ¿vale? Cargados. O sea, si el tratamiento lo indica, ¿no? Entonces, cargar 2 pastilleros, así siempre tienes una semana más lo que tengas de la semana en curso. Y si tienes que abandonar la casa o si necesitas medicarte, ya tienes eso cubierto. Porque una cosa que se está haciendo ahora mucho con los ancianos, bueno, y con prácticamente todo el mundo, es que en la farmacia te montan un blister, que es el pastillero semanal, con todas las dosis que necesitas, que es una forma muy cómoda. Nosotros recomendamos que se pida que se tenga una semana de stock en casa, ¿vale?
siempre que no haya contraindicaciones, porque claro, lo del pastillero viene muy bien para evitar intoxicaciones por errores o para evitar el abuso, porque cada vez tenemos más personas, sobre todo mayores, que abusan de ciertas sustancias y para evitar el suicidio. Entonces, si eso es compatible con tener 2 semanas de medicación, pues bueno, es mejor tener 2 semanas, ¿vale? Bueno, y menudo ladrillo que hemos metido hoy, ¿no? A nivel, esto ha sido un tochazo de... No hay que dejarme tanto tiempo suelto ni nada parecido, ¿no? Pero bueno, estas 3 cosas, el problema es que estas 3 cosas hay que decirlas seguidas, ¿vale? Bueno, son 4 con la medicación, hay que decirlas seguidas y tienen que tener ese contexto, ¿no? Entonces siento la chapa porque ha sido dura, pero bueno, seguro que nos cuentas el primer día que hagas de catástrofe en casa, ¿vale? Y nos enseñas fotos del menú y estas cosas, ¿te parece? ¿Qué tal quedó todo? Pero yo creo que ha sido un episodio muy importante porque primero hay que pensar las emergencias a las que nos podemos enfrentar según donde vivamos, hacer un pequeño análisis de riesgo, investigar a qué nos exponemos y luego pensar en el agua, si tenemos suficiente, no solo para beber, sino por si tenemos que cocinar o para hidratar comida o demás. También pensar en la comida que tenemos, si podemos calentar comida también. Sugeriste lo de las bombonas de butano. Yo también tengo esas pastillitas que puedes encender que a mí no me fácilmente. gustan. No, pero bueno, son útiles. Sí, no, son útiles. O sea, es una solución. Es una solución en caso de emergencia. También pensar en hacia dónde dirigirnos si hay que realmente salir de casa, saber los puntos de socorro y pensar en cómo gestionar el tema de las necesidades fisiológicas, usar la bolsita como si fuéramos, bueno, usando la estrategia como un perrito, y también el tema del pis con la solución que diste de un dedo de aceite que me pareció súper interesante porque, o sea, soluciona el problema del olor. Y las medicaciones, tener 2 pastilleros, uno para la semana en curso y otro en caso de necesidad. Tener todo preparado y ya con eso, oye, pues tenemos una mentalidad también para estar preparado y saber qué hacer en caso de emergencia y si podemos tomar esto como algo divertido, hacer como el día de la catástrofe, pensar, quizá ponernos en esa situación un poco extrema y ver si podemos usar la comida, si tenemos suficiente agua y qué haríamos en caso de... Así que y si el perro ha entendido el podcast. Mira, ¿sabes qué es lo que más? Fíjate, estaba yo ahora pensando, el episodio de hoy ha sido un tocho, ¿vale? No hay vuelta de hoja, es un tocho. Pero sin embargo, puede que sea el tocho más eficaz que hemos hecho, porque normalmente siempre hablamos de las cosas que se hacen en otros países y demás, pero el hecho de que tú estés ahora mismo en Suiza y que estés compartiendo tu experiencia con nuestra experiencia le da otro tipo da un punto de vista que es muy interesante. Yo creo que habrá sido aprovechable para todos los que siguen el podcast. ¿Cómo se llaman los que siguen un podcast? Oye, no sé, oyentes, comunidad. Oyentes, vale, no sé. pues para toda la comunidad. Un nombre. Muchas gracias, Anibel. Ha sido muy, pero que muy interesante y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, Jesús. Me ha encantado. Y a todos los oyentes, seguramente, gracias por escucharnos un nuevo episodio. Y recuerden que si tienen comentarios, dudas, sugerencias, siempre nos pueden escribir por YouTube, en los comentarios o también por LinkedIn. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.